Hola, ahora vamos a ver un ejemplo de la realización de una nova para diseños experimentales de bloques completamente al azar de BCA en Excel. Ejemplo 1 dice: en una empresa maquiladora de ensamble se desean probar 4 tipos de métodos de ensamblaje A, B, C y D para encontrar el método más rápido. Sin embargo, también se ha encontrado que puede ser posible que dependiendo del tipo de operador será el tiempo de ensamble. Para esto se realizan algunas pruebas de ensamblaje ensamblando una pieza por cada uno de los 4 métodos y 4 de los operadores. En este caso el factor bloque para este estudio es el operador, porque a mí me interesa conocer qué método es mejor, pero puede que ese método algún operador lo desarrolle mejor. Entonces, para eso, con este diseño voy a ver si puedo bloquear ese factor o si realmente me está generando un problema dentro del experimento que yo estoy corriendo. Para esto tenemos la siguiente hipótesis. El planteamiento del experimento es determinar el efecto del método de ensamble y su dependencia del tipo de operador sobre el tiempo de ensamble, que sería el factor a bloquear. Estos son los siguientes datos que vamos a realizar en el ejercicio. Okay. Yo ya pasé esos datos de la tabla que les acabo de mostrar a un Excel, en el cual tengo el nombre de la tabla, que es métodos de ensamble, con el factor de bloque el operador. Tengo mis métodos A, B, C y D, sus respectivos datos, y del lado izquierdo tengo el otro factor que es operador, y si se fijan es 1, 2, 3, 4 operadores, y tengo la medida por cada uno de los métodos versus su operador, ¿sí? Anteriormente en los videos de un solo factor ya teníamos YI, promedio, que esto es lo que calculaba era la sumatoria de cada método y el promedio de cada método. Entonces ahora agregamos aquí como una variable representativa xy y también el promedio de xy, y lo que vamos a obtener aquí con xy es la sumatoria de los operadores y el promedio de los operadores. Entonces pausen el video para que llenen este formato. Continuamos. El formato también consta con n, k y b. N va a ser el total de datos que yo tengo, si se fijan son 16. K en este caso son los 4 métodos y B son los 4 bloques, que en este caso los niveles del bloque, que en este caso también son 4. ¿Sí? Una vez teniendo esto y el formato de la nova, pues aquí podemos ir viendo las fórmulas que vamos a ir utilizando. Lo primero que hacemos es sacar la sumatoria de los métodos. Para esto es igual a la suma y seleccionamos los 4 datos, y como está formulado pues simplemente vamos a arrastrar. Ahora hacemos en promedio, esto es igual prom de los 4 datos, y también como está formulado pues simplemente arrastramos. ¿Okay? Ahora vamos a hacer lo mismo para los operadores. Entonces igual suma, y ahora lo vamos a hacer por filas, porque los operadores están por filas. Arrastramos y listo. Después vamos con el promedio. Arrastramos y ya tenemos esta parte. Ok, teniendo estos datos, ahora sí vamos a empezar a trabajar con la suma de cuadrados. Y comenzamos por la suma de cuadrados de tratamientos. Esta es igual suma. Aquí le vamos a colocar suma de cuadrados, 2 puntos. Ponemos 2 paréntesis al inicio. Y me dice de qué rango. Lo que voy a seleccionar como mis tratamientos son los métodos. Entonces voy a colocar hacia abajo la suma de los métodos, ¿sí? Una vez hecho esto, cierro paréntesis y voy a dividir entre la cantidad de métodos que tengo. En este caso sería lo correspondiente acá. Cierro paréntesis, doble, menos, doble paréntesis, suma
Aquí voy a seleccionar todos los datos, los 16, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, cierro paréntesis y lo divido entre el total de datos que tengo, ¿sí? Entonces, recuerden que esta fórmula es exactamente la misma para suma de cuadrados de tratamientos de un ANOVA DCA. ¿Listo? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con bloques, lo único que va a cambiar, en vez de utilizar las sumatorias de Y, vamos a utilizar las sumatorias de X. Esto es igual, dos paréntesis, suma punto cuadrados, y me dice de qué números, entonces las sumatorias de X, cierro paréntesis, y voy a dividir entre el total de niveles que tiene este bloque, que también son 4. Cierro paréntesis, doble, menos, abro doble paréntesis, suma, si se fija, esta es la misma fórmula que hicimos al inicio, suma, selecciono todos, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, cierro paréntesis y voy a dividir entre n, que es el total de los datos. ¿Ok? Ahora vamos a suma de cuadrados del error. Suma de cuadrados del error en este caso es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos menos la suma de cuadrados de los bloques. ¿Sí? Si se fijan ahorita, como todavía no tenemos el dato de totales, pues no se ha puesto. Y ahora vamos al último, que es el suma de cuadrados de totales. Este es igual suma punto cuadrados y vamos a seleccionar todos los datos, los 16. Cierro paréntesis, menos, aquí vamos a hacer vamos a agregar otro paréntesis antes de, para cerrar la suma de cuadrados. Ahora sí, menos, abro dos paréntesis, suma, selecciono todos los datos otra vez, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, cierro paréntesis, dividido entre el total de datos que es 16. Enter. Listo, y ya tengo mi suma de cuadrados. Ahora vamos con los grados de libertad, que me dice k-1, k es igual a 4 menos 1, 3. Luego tengo los de bloques, que me dice b-1, b es igual a 4, b-1, 3. Después tengo los del error, que me dice es k-1 por b-1. Entonces esto sería 3 por 3, 9. Y por último me dice que si los de grado de libertad de total es igual a k por b-1. Por lo tanto sería 4 por 4, 16 menos 1, 15. Después de esto vamos a sacar los cuadros medios del tratamiento, que los cuadros medios es igual a la suma de cuadrados entre los grados de libertad, ¿sí? Y esto aplica, los cuadros medios del error es igual a suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad, perdón, en bloques, y también para el error aplica lo mismo, por lo tanto solamente arrastramos esta fórmula. Por último, vamos a dividir, para el f calculada va a ser igual, para tratamientos sería cuadros medios de tratamientos entre cuadros medios del error. Y después tengo el de por bloques, perdón, sería, esto es igual a cuadros medios del error entre cuadros medios de tratamiento. Y ya tengo f calculada. Bueno, por último vamos a calcular, a establecer el valor de f de tabla, recordando el criterio que si f calculada es, en este caso este dato, es mayor que f de tabla, si hay una diferencia significativa entre. Ok, por último vamos a calcular el f de tabla, recordando el criterio, si f calculada, que es este dato, es mayor que el f de tabla, si hay una diferencia significativa en mis métodos y tendría que pasar a ser el método de Tukey.
Por lo tanto, aquí empezamos, esto es igual, dis tr, van a escribir punto f y les van a aparecer la distribución f y van a seleccionar la que dice dis tr.f.inversa, le dan doble clic y lo primero que les pide la probabilidad. Nosotros estamos manejando un 95%, por lo tanto aquí sería 0.05 mi alfa, que corresponde al error. Coma, me pide los grados de libertad, voy a anotar los grados de libertad que tiene el tratamiento, que sería 3, y luego los del error, que serían 9. Cierro paréntesis y doy enter. En este caso, como son los mismos grados de libertad para ambos, pues simplemente arrastramos la forma y el dato nos da lo mismo. Para este, lo que concluimos es que sí existe diferencia significativa para ambos, tanto para los métodos como para el operador. Lo que me dice esto es que mi factor bloque no funcionó y los operadores sí tienen que ver con el tiempo que se hace para realizar este método de ensamble. Después de esto se procede a una prueba de medias que veremos en el siguiente video, que es el Tukey.